Desde niña, Susana Medina ha sido una apasionada de los videojuegos. Su vocación la ha llevado a diseñarlos. Sin embargo, se trata de un sector muy masculinizado donde las mujeres tienen serias dificultades para promocionar profesionalmente. Además del diseño de videojuegos, Susana explora otras disciplinas como el arte mural. Charlamos con ella en una pared, uno de sus lugares favoritos para crear, donde a golpe de spray da rienda suelta a su imaginación, dotando de vida a personajes como Pebbles, su alter ego. Susana anima a las niñas a adentrarse en el mundo de los videojuegos y a mirarlos desde un enfoque didáctico y constructivo. Soy Ana Belén Pérez Villa y esto es Mujeres Reveladas. Susana, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Estoy pintando aquí en Soria, estamos haciendo un mural con los chavales de Soria, en colaboración con ellos. Vamos a continuar una obra que hay al otro lado, es temática de deportes, y queremos un poco seguir un poco la temática y continuar con un poco también con los mensajes de unidad, relacionados con el deporte, aquí también en este mural. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Tú particularmente, ¿qué estás haciendo en el mural? Vale, yo normalmente hago pixel art y stencils, pero hoy estoy haciéndolo directamente en la pared y lo que hago es medir y poco a poco voy, mediante cinta de carrocero, voy haciendo mis formas. En lugar de pintar pues al aire como mis compañeros, yo lo que hago es como más medido y más limitado con la cinta de carrocero. Y voy a hacer una muñeca que está jugando al bádminton. ¿De dónde te viene la pasión por el arte? Bueno, desde pequeñita, los primeros recuerdos que tengo era yo dibujando la pantera rosa y sigo con el rosa, con un poco obsesión hasta ahora. Y hasta ahora no he parado de dibujar toda mi vida y me he dedicado siempre a ámbitos artísticos, no directamente a dibujar o a pintar, pero sí, relacionado siempre con el ámbito artístico, toda mi vida. Pero también sabemos, echando un ojo a tu LinkedIn, que tu verdadera vocación son los videojuegos. ¿Cómo te iniciaste en este mundo? Pues a ver, yo soy coleccionista y amante de los videojuegos desde que era muy pequeñita y cuando terminé la carrera yo hice publicidad y relaciones públicas y empecé a trabajar en publicidad, en dirección de arte, relacionado con el mundo artístico, como te decía, pero vi que no era lo mío, que estaba muy orientado a marketing y yo quería algo más artístico. Y vi que en ese momento empezaron las carreras en Madrid de máster en videojuegos y tal. Y lo vi un día en un periódico y me lancé a hacer el máster y empecé a trabajar en esto. Desde hace ya 17 años, creo 18, ya muchos años trabajando en videojuegos y ahí empecé y por fin encontré realmente lo que se me daba bien y lo que más me gustaba. ¿Cómo es dedicarse profesionalmente a ello? Bueno, pues es muy bonito, pero también es muy duro. Es una carrera muy, muy absorbente en la que siempre estás pensando, sobre todo mi área es la creatividad. Yo soy, llevo un equipo de diseñadores de videojuegos, estoy como jefa ahora de lead de ellos y es una labor no solo de creatividad, de crear mecánicas de videojuegos, historias, narrativas, etcétera, sino también es de management, o sea, de llevarlos a ellos, enseñarles, etcétera, etcétera. Y es muy guay, lo que pasa que es una carrera muy absorbente y muy dedicada, no paras de pensar. Yo creo que como otras que son pasionales también así, no paras de pensar en ideas o en soluciones para solucionar problemas Hay que tener una mente muy creativa y también que te gusten mucho los videojuegos y bueno, es un trabajo durillo pero muy satisfactorio. Sí, que no es como trabajar en la oficina, que dices trabajo de 8 a 3 y apago el ordenador. No, nunca la apagas la cabeza. La cabeza nunca la apagas. Yo creo que en todos los trabajos creativos nunca apagas la cabeza.
sí puedes decir, bueno, hasta mañana no vuelvo a mirar esto, pero quizá, yo que sé, en la ducha o estás viendo una serie y se te ocurren ideas de, pues mira, podía solucionar esto, con lo otro. Es como buscar soluciones. Yo siempre digo eso, que somos como los creativos, somos buscadores de soluciones, somos como un poco MacGyvers de la mente, ¿no? De buscar como soluciones a todos los problemas y soluciones creativas. Y eso realmente es un juego también, es un laberinto, son pruebas y todo lo tienes que idear con tu cabeza para que tengas solución. O sea que eso es. ¿Conectas los videojuegos con otras disciplinas, Sí. como el arte mural, que es lo que estamos viendo aquí en Soria? ¿Cómo es esa simbiosis? Pues empezó esto hace ya bastantes años, hace 12 años creo, aproximadamente llevo. Antes también pintaba, pero no pintaba esto. O sea, yo sí que me ha gustado siempre el graffiti desde que era muy pequeñita y desde mi primera cámara yo siempre he utilizado analógico, ya tengo fotos de grafitis de hace 20, 25 años o más. Y bueno, había hecho mis primeras potas, que una pota es cuando haces un dibujo ahí o algo como al aire, sin ningún tipo de boceto, pues tener un bocetillo, pero bueno, que empecé con potillas hace muchísimos años, ahora 20 años, con mis amigos, y llegó un punto en el que lo dejé, empecé a trabajar y tal, y cuando vine, bueno, estoy ahora viviendo en Barcelona, y cuando fui a vivir a Barcelona como que me hice amigos un poco del graffiti y me animaron un poco a volver y lo uní un poco al pixel art. Gracias a una amiga mía que hizo un dibujito de mí, me inspiré con ella, dije, mira, pues voy a hacer como una personaje que soy yo, pero de otra manera, ¿no? Y empecé a hacer el personaje Bubbles y en pixel art, porque realmente me apasiona el pixel art y también está muy relacionado con los videojuegos, ¿no? Y el retro, que a mí me gusta tanto, porque soy también coleccionista. Y bueno, empecé ahí con eso, primero hice pegatinas. Luego empecé a taguear por sitios ilegalmente, pero muy poco. Y luego ya pues empecé ya con el stencil, que me enseñó Dr. Case, otro de Barcelona, y me enseñó a hacer stencils y los adapté a pixel, que era como un poco... Para la gente que me ve haciendo siempre mis stencil y tal, me dicen que estoy loca, porque realmente el stencil es algo más orgánico, son cortes como más orgánicos o más redonditos o más libres. Sin embargo, el píxel es muy cuadrado y yo, que soy como muy perfeccionista, me lío, tardo 1000 años haciendo un mural o un stencil, y toda la gente que me ve dice que estoy loca. Pero es lo que me gusta, realmente, que quede perfectito, quede tal. Entonces ahí uní un poco el pixel art con el stencil y con el street art. Entonces ahí fue un poco la fusión de todo. El stencil es una plantilla, utilizar una plantilla para plasmarla en la pared y pintar sobre ella. Efectivamente, tú para hacer un stencil lo que haces es, pues hacer, la gente normalmente, los stencils más comunes son de fotos. Entonces cogen una foto con una transparencia de plástico, tú lo cortas y cortas capas para que luego cuando vayas haciendo capa a capa se vea lo que has hecho en la foto, ¿no? Yo trabajo de manera diferente, ya te digo, yo sí que trabajo primero en digital, hago el píxel, todos mis píxeles son originales, son mis muñecos, y después de ello ya creo las plantillas, pero también lo que hago es directamente al mural, mido y empiezo a pintar, y luego voy haciendo tapados con cinta, etcétera. O sea, mezclo un poco el stencil con el graffiti con cinta. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿De qué? ¿De videojuegos o de...? De videojuegos también. Y de los tuyos que utilizas para dibujar. Mi personaje un poco es siempre es Bubbles, pero Bubbles que siempre va un poco representada como una... Son como superhéroes femeninos siempre. Superhéroes femeninos, diosas. La que más me ha gustado hasta ahora yo creo que ha sido... Bueno, es una que voy a pintar. Tengo una exposición dentro de poco en Barcelona y se llama El cuadro de Ofelia, que lo conocerás. Pues he hecho como una representación en Bubbles, que está como metida en un... pero que no está muerta, está viva. Entonces es un poco el... Pero sí, yo creo que entre Ofelia y la Bubleles, que es una representación de Cibeles que hice también, yo creo que son mis favoritas porque representan un poco la naturaleza, la vida. Para mí, Ofelia es un poco muerte en ese cuadro, pero sí que la Cibeles, Cibeles, que es así, es una diosa de la naturaleza y es como una diosa madre, ¿no? Me gusta mucho. Me gusta mucho que las Bubbles, siempre mis personajes, sean personajes femeninos fuertes,
y que den vida y que den creatividad, llenos de amor, de creatividad, que yo creo que para mí eso es lo que representa para mí la mujer. Entonces yo quiero representar eso siempre con mis bubbles, con mis personajes. Susana, el de los videojuegos es un sector muy masculinizado. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué obstáculos te has encontrado por el hecho de ser mujer? Bueno, pues ha sido curiosa. Sí que no ha sido un campo de flores y no ha sido fácil, sobre todo al inicio. No había muchas mujeres, había muy pocas. De hecho, me encontraba yo y otra chica al principio en algunas compañías. No ha sido fácil y yo creo que el principal obstáculo que he tenido casi siempre es un poco la inclusión como en liderazgo de equipos y tal, que siempre como me excluían porque a lo mejor era una persona que decía las cosas y hay otras personas que no las decían, entonces me excluían para que no dijera cosas que ellos no querían que dijera. Y sobre todo el tema de ascensos, ¿no? He visto como mis compañeros siendo chicos han ascendido muy rápidamente y yo no. Y lo he visto también, no solo lo he visto en mí, diría, es que a lo mejor el problema lo tienes tú, ¿no? No, es que lo he visto también en mujeres alrededor mío que les ha pasado exactamente lo mismo que a mí. O sea que yo creo que el principal obstáculo que me he encontrado es los ascensos. Ha sido bastante difícil tener que demostrar una y otra vez que vales, incluso valer siempre más que ellos. Este ha sido para mí el principal obstáculo. ¿Qué le dirías a las mujeres que se quieren dedicar a trabajar en este sector? Bueno, ahora ya la verdad que las animaría a tope porque realmente ahora no es lo que y también las hubieran animado hace 16 años cuando empecé yo, o 17, pero ahora más porque ya no se encontrarán tantas trabas como me he encontrado yo, aunque sigue habiendo muy poca representación de mujeres y sobre todo menos en liderazgo, que es lo más preocupante, ¿no? Para mí, porque no hay roles, no hay role models que se llaman, ¿no? No hay gente a la que decir, wow, quiero ser como esta, ¿no? Hay muy pocas. Referentes, ¿no? Referentes, efectivamente. Y las animaría porque realmente cada vez hay más, hay mucha industria, aunque ahora estamos pasando un momento delicado en la industria de los videojuegos, pero bueno, hay mucha industria donde picar ahí, donde meterse y animarlas porque realmente casi el 50% de los jugadores del mundo son mujeres, o sea que no piensen que los videojuegos son para hombres, eso nunca ha sido cierto y menos ahora. Y necesitamos más mujeres en videojuegos. Creo que dan una perspectiva muy buena a la hora de trabajar y dan otro punto de vista que es complementario con un hombre. O sea, necesitamos diversidad en ese sentido, hombres y mujeres. Y desde mi experiencia son muy currantas. Entonces, que vayan para acá porque quiero tener más compañeras. Por favor, venir. Animamos a todas las mujeres a que trabajen en este sector, sí, a que se animen y a que luchen también por esta vocación. Efectivamente. Porque ¿te costó reivindicar tu vocación? Bueno, ya te digo que me costó, por ejemplo, sin embargo, en publicidad trabajé 4 o 5 años y muy rápidamente era buena en lo mío y muy rápidamente fui directora creativa de un estudio, pero sin embargo, mírame, o sea, llevo 16, 17 años en videojuegos y no he sido todavía directora creativa, he llegado solo a lead y me cuesta. Es un poco dolor demostrar que, sobre todo el tema del liderazgo, porque el liderazgo siempre está entendido de una manera muy masculina, de una manera muy, ¿cómo te diría? De acatar órdenes y de seguir lo que dicen los demás. Sin embargo, yo creo que nosotras también tenemos otra visión, tenemos ese lado femenino y masculino, y el femenino nuestro, también de preocuparnos por la gente y tal, eso es algo que yo he hecho en falta en muchos líderes y algo que yo tengo y que ellos no tienen, muchos no tienen, muy pocos tienen, y yo creo que es algo que se necesita en este sector porque hay muy poca empatía a veces y por eso yo creo que hay que animar a que haya más mujeres. ¿Ha sido difícil, bueno, pues que te comprendieran en el hecho de querer trabajar en el mundo creativo? Sí, a ver, en publicidad no. En publicidad hay muchas mujeres, es un ámbito muy creativo y ahí había muchas mujeres y no había problema. Pero sí, en videojuegos al inicio, de hecho, recuerdo comentarios, ¿no? De, ¿y tú qué haces aquí, no? Yo recuerdo esos comentarios o algún problema que tuve en una compañía que me hicieron un poco de bullying, así te lo digo, un jefe que me hizo esto. Por el hecho, yo creo, de ser mujer. Estoy convencida, vamos, porque él no lo vi solo yo, sino lo vieron compañeros míos. Entonces sí que me he encontrado trabillas al inicio. Yo creo que esto ya ahora no existe. Yo creo que estamos hablando de hace 16 años, o sea que
pero sí que me encontré trabas y que los hombres como que veían que era como un poco, ¿qué estás haciendo tú aquí, no? Si esto no es de mujeres, ¿no? Pero yo creo que esa mentalidad, sobre todo en estos últimos 10 años, yo creo que ya se ha borrado, espero que ya no me he vuelto a encontrar esas preguntas, ¿no? De por qué te has dedicado a videojuegos, sino todo lo contrario, de qué guay, ¿no? Eso es el comentario que tengo ahora, ¿no? De que de puta madre, antes no, antes era como, ¿tú videojuegos? ¿Sabes? Es como, wow. Los videojuegos siempre han recibido críticas, siempre han dicho, es que jugáis demasiado, es que aprendéis cosas horribles, es que tal, es que... ¿Qué le dirías a la gente que los demoniza? Bueno, pues les diría que el juego es parte del ser humano y que, de hecho, muchas veces pensamos que la forma de aprender más óptima es mediante el juego, y lo es. Y yo creo que eso lo deberían implementar más en los colegios, o sea, que el videojuego en sí no es malo, es el uso que se le dé y un poco también la educación que se le dé al hijo que está jugando a ese juego. Yo creo que para mí el problema base siempre es la educación que da ese padre. Si tú, como padre, tienes claro lo que le estás diciendo a tus hijos y lo que le estás ofreciendo, los videojuegos que le estás dando, etcétera, etcétera, yo creo que no hay ningún problema. El problema es cuando el padre utiliza los videojuegos o YouTube o lo que sea para deshacerse de su hijo. Bueno, pues no sabe lo que está jugando, no sabe lo que está viendo. Yo creo que es el mismo problema. Si realmente los chavales ahora no solo están jugando a videojuegos a lo loco, sino están viendo porno. ¿Qué es más negativo? ¿Ver porno o jugar a videojuegos? Bueno, pues depende, ¿no? O sea, que yo creo que todo parte de la responsabilidad de los padres, tristemente. Sí, se puede ver los videojuegos como una oportunidad también. Totalmente. Los videojuegos se ha demostrado ya, no solo para educación, que es así, o sea, mediante la emoción, mediante la implicación, tú aprendes más y los videojuegos funcionan así. O sea, te pueden ofrecer eso, sino también en casas de personas de la tercera edad, se les sale para incrementar un poco la agilidad mental, etcétera, etcétera. A ver, el videojuego lo vemos como algo digital y lo vemos algo malo porque está relacionado con algo visual, que se supone que pierdes el tiempo, pero ¿cómo te diría? El corazón de todo en el fondo es un juego. Los juegos han estado con los humanos desde el inicio. Son otros tipos de entretenimiento, de juego, y hay que verlo así. O sea, ya hay juegos increíbles que enseñan unas cosas muy bonitas a los niños. No solo hay juegos de matar o juegos de acción en los que únicamente destrozan o destruyen, no, hay otros tipos de juegos, o sea, algunos son verdaderas obras de arte. Efectivamente, y no solo enseñan eso, sino enseñan valores, enseñan empatía, enseñan, pues yo qué sé, videojuegos como el Gris, que enseña un poco lo que habla de lo que es la depresión y las diferentes fases de la depresión, o sea, que están enseñando algo, que tienen un discurso, una narrativa dentro de ellos, o Life is Strange, un videojuego que también te enseña un poco a ver las relaciones entre jóvenes y los problemas a los que se enfrentan los jóvenes y plasmarlos en la pantalla y un poco para que los chicos se identifiquen con ellos. Es que hay mogollón de tipos de juegos, es que simplificarlo todo es como decir que las películas son malas, ¿no? Al inicio, cuando empezó el cine, también creían que el cine era malo, o la música, el rock, es todo como llevarlo a un simplicismo muy... al fin y al cabo es ignorancia. Si no conoces algo, no sabes. Entonces yo creo que es ignorancia, desde mi punto de vista. Susana, ha sido un placer charlar contigo. Gracias por abrirnos esta ventana llena de creatividad y por contagiarnos esta motivación. Te dejamos que sigas trabajando y disfrutando de tu pasión. Muchas gracias. Os quiero, sorianos. Has escuchado un podcast de Ana Belén Pérez Villa con César Benito en la realización. mujeresreveladas.com